La calle Monterrey de Salamanca, Guanajuato, México. Hace muchos años yo viví junto a mi pareja en una casa que rentábamos. En esa casa cuando yo llegué se sentía muy pesado y muy malas corrientes. En fin, nos quedamos junto a mis hijos en esa casa de la zona centro de Salamanca y pues pasaron los días y yo sentía una pesadez y sentí que alguien me miraba muy fijamente y sentía muy feo. Ese día me encontraba en el patio de la casa lavando. Total, ese día transcurrió el día normal hasta que un buen día sentí la misma mirada atrás del patio de la casa. Había un cuarto y pues nunca fui por temor, y ahí en el cuarto había muchas cosas viejas y andaba viendo y por casualidad encontré ropa con manchas de sangre de una mujer y pues por temor dejé ahí todo eso y no le dije nada a mi marido. En la noche escuchaba pasos en el patio de la casa. Desperté a mi esposo pero me dijo que no era nada. Total, ese día no pude dormir. Al otro día pues pensé que había sido locura mía, pero al pasar la semana empecé a experimentar casos paranormales. Yo no creía en eso, pero desde que por primera vez vi a un señor vestido de blanco en el patio me quedé fría de miedo y me metí rápido a la casa y otra vez no le dije nada a mi marido. Pensé que a lo mejor era mi mente que me jugaba, pero por la noche empecé a oír de nuevo cosas en el patio y sí, ahí estaba ese hombre vestido de blanco y con sombrero de los revolucionarios de aquellos tiempos. Me quedé parada viéndolo. Solo fue un instante y el camino se dio la media vuelta y desapareció. Al otro día le conté a Horas y a mi esposo y no me creer y pues me digo que a lo mejor era algo de mi mente que me jugaba, pero pues hasta que un día estábamos comiendo por la tarde con mis dos hijos pequeños se escuchaba como si alguien estuviera en el patio en aquel cuarto viejo buscando algo. Mi esposo rápido fue a ver y no había nadie. Fue cuando salió del cuarto viejo y miró al señor vestido de blanco con su sombrero y él me dijo lo que había visto y le dije, te dije, pero no me creías. Bueno, todo pasó, no le hizo caso, se fue a descansar y pronto llegó la noche y fuimos a dormir y yo por curiosa fui al patio también porque tenía ropa tendida y la iba a quitar. Estaba ahí cuando se me apareció este hombre y me dijo, yo te hago rica, te doy dinero, pero a cambio dame a uno de tus hijos. ¿Cuál? Yo con miedo le dije que no. Estaba aterrorizada del miedo pero le contesté que no. Claramente vi sus pies y tenía los pies de gallo y salía una cola larga y sus ojos como que si estuviera rojos y sus manos pálidas y uñas largas. Fue un momento de terror. Dejé temblando con mi esposo y le conté y él solo me dijo, tranquila, vamos a dormir, pero ese día no pude dormir del miedo. A los demás días transcurrió normal pero se escuchaban pasos que tocaban las puertas. Total, lo que hicimos fue cambiarnos de casa. Desde entonces supe que el que se presentó era mismo diablo. Aparte la casa era vieja y esa es mi historia, fue real. La leyenda de la mujer que bailó con el diablo. La historia es conocida como el diablo en la discoteca o como la mujer que bailó con el diablo y ya ha alcanzado todo el matiz de una verdadera leyenda, al punto que muchos sitios reclaman ser el suelo donde ocurrieron los hechos. Todo ocurrió en Tijuana, México, allá por el año de 1990, pero, como se indicaba antes, lugares como Hermosillo o Popayán, Cali y Medellín en Colombia, reclaman la misma leyenda, o quizás es algo que ha ocurrido en varios sitios. Pero volvamos a Tijuana. La historia cuenta que todo ocurrió en el bar Aloha, entre la calle Segunda y Tercera de la Avenida Revolución, un jueves o viernes santo. Sin ocultarse todavía el sol se oscureció tanto el firmamento que los habitantes pensaron que se trataría de un eclipse de sol inesperado. Asimismo hubo un viento súbito y un incendio en el bar Aloha que desapareció al instante, o bien una descarga eléctrica. Sin embargo, al interior del bar había una muchacha proveniente de una familia muy creyente y que la había mantenido en cierta forma reprimida. La muchacha debía decidido ese día sacudirse de las imposiciones familiares y salir a divertirse justo ese día. Los testigos cuentan que la muchacha afirmó que esa noche bailaría, de ser preciso, hasta con el mismísimo diablo y, al parecer, su petición fue escuchada pues, al instante, entró al bar un joven atractivo y elegante que la abordó de inmediato.
Tras pedir bebidas y hablar un poco, él la invitó a bailar advirtiéndole que no le fuera a mirar los pies, a lo que ella aceptó, total que el sujeto era encantador y le había impactado desde el comienzo. El ambiente se impregnó de un penetrante olor a azufre y de inmediato la pareja se convirtió en el centro de atención cuando vieron que de los pies del joven comenzaba a salir humo. La pareja daba vueltas cada vez más rápidas y, en un punto, comenzaron a elevarse. Ahí fue cuando la muchacha comenzó a gritar de terror al ver que los pies del joven se convertían en cascos y la cara asumía un aspecto macabro y aterrador. Tras esto se escuchó una explosión y la muchacha cayó al piso, quemada y sin vida. Una variante de este relato es que cuando ella no resistió la tentación de mirar sus pies vio unas garras horribles, tras lo cual cayó desmayada. Poco después llegó la policía, pero la única explicación que pudieron dar los que estaban presentes en el lugar es que el diablo mismo era quien había tomado la vida de la muchacha tras retarlo a bailar con ella. Hay una versión que afirma que la joven murió en el bar, mientras que la otra versión asegura que la muchacha sobrevivió unos días, pero que luego murió. Esto nos recuerda a otras leyendas como la de la Pata Sola y la Llorona, que son una suerte de espectros o entidades surgidos de no se sabe qué otro mundo y que también pueden tener un final trágico para los osados que los invocan o que se los encuentran. ¿Crees que esta historia pudo haber sido verdadera? ¿Invitarías al diablo a bailar contigo un Viernes Santo o lo invocarías para que se te apareciera? Pacto con la muerte. Caso real originario de Salamanca, Acto México, de un joven de 17 años. Hasta la fecha tienen 30 años. Todo empezó un día 1999. Yo era un joven con muchas metas y ilusiones. Como todo joven de 17 años estaba en mi pleno desarrollo. Me gustaba ir a conciertos de rock, ska, ir a bailar. Recuerdo mucho a toda la banda que los juntábamos en el Jardín Lázaro Cárdenas del Río, todos a cotorrear con patinetas. Bueno, en fin, esos meses eran buenos hasta que un día de tantos vi por primera vez la imagen de mi patrona, la Santísima Muerte. Nunca pensé que ella me salvara la vida. Muchas veces, así como una madre me castigaba y me cobijaba, me protegía de todo. Mi hermana practicaba la lectura de cartas y igual que mi madre, hasta que ese día la vi. En esas fechas no le hice mucho caso hasta que un día mi hermana se casó y igual que mi hermano, y me quedé con un cuarto de mi casa y no sé, porque alguien me llamaba al oído. En ese cuarto me hablaban por mi nombre y no sé si era producto de mis desveladas o cansancio o porque a veces llegaba borracho a mi cuarto. En fin, transcurrieron los días y yo escuchaba esa voz hasta que un día se me presentó en ese cuarto la Santísima Muerte. No me digo nada ya, mi PS me dio algo de miedo, pero no tanto como pensaría en ver ese ángel divino. Solo se me apareció esa vez y no es como la dibujan en la tierra. Es un ángel, pero en este caso es de la muerte. Se lleva a toda la gente que está a punto de morir, o como dicen a las personas que les toca partir de este mundo. En fin, compré una imagen de ella, fui al mercado Tomás Estevez, compré veladoras y una imagen y empecé a rezarle a la imagen de mi patrona. Siempre le tenía sus velas y PS sus flores o solo velas. Siempre le rezaba todos los días, siempre le pedía por mí y por mi familia. Y PS, eso que dicen que es diablo es falso, lo repito, es un ángel que está al mando de Dios nuestro Señor. Si no me creen, los invito a que lean la Biblia, ahí sale ese ángel. Nada más que no sé por qué el catolicismo dicen que es diablo. Es falso en mi punto de vista. La iglesia solo dice lo que les conviene, pero la verdad, yo respeto a todos aquellos que creen cualquier fe. Bueno, transcurrió mi vida y un buen día me comprometí con una mujer que sería mi esposa. Bueno, pasaron los años y PS cometí varios errores como tomar, conducir ebrio. Me acuerdo que un día de tanto tenía camioneta de 8 cilindros muy potente y PS volé un canal en ella y una vez volqué un carro. Todo carro estaba estrellado, a mí ni un rasguño, nada, hasta que un día dejé enojado a mi casa y PS cometí un error, rompí la imagen de mi patrona y PS
PS a las semanas siguientes me empezó a ir mal en mi relación al punto de que mejor los divorciamos por la vía legal y cada quien su vida debía mucho dinero, siempre andaba de parranda y PS como estaba soltero me faltó decir que mi ex esposa una vez me cuidó en Hospital General de Irapuato por unos balazos que me acomodaron por pleitos de mujeres y PS esa vez no se explican los médicos cómo dejé hasta ese punto porque fueron varios balazos que en mi cuerpo me metieron pero yo traía mi imagen de la muerte, una cadena con la imagen. Me acuerdo que ese día me internaron, me operaron de urgencia y repito, los médicos no sabían cómo logré que las balas no afectaran mi cuerpo. Me recuperé muy rápido después de los 7 impactos de balas que fue mortal. Los médicos no podían creer todo mi pronta recuperación. Me acuerdo que al tercer día de internado estaba en mi cuarto, no estaba dormido, escuchaba a una muchacha que decía ¿por qué te la llevaste? Y me habla y ese día se murió mucha gente, hospital, varios bebés, un niño que estaba dializando, un señor ya grande y el bebé de aquella muchacha y de pronto como a las 2 las enfermeras estaban rezando con miedo. Una de ellas me comentó que vieron en los pasillos un bulto negro flotando y yo ya sabía de quién se trataba porque yo estaba rezando mucho esos días. Claro, dije, era mi patrona que escucho mis rezos y me visitó en la noche en aquel cuarto de hospital. Nadie la vio más que yo, eran ya las 4 AM y todo estaba más tranquilo. Desde ese día nunca he dejado de creer en ella ni nunca la olvido, soy de ella y ese fue el trato que yo era de ella hasta la hora que ella considere llevarme. Ahí vamos a estar a su lado sin miedo porque ella es mi madre y la quiero mucho por todo lo que me ha dado, aconsejado, me regaña, me cobija como una verdadera madre y siempre le voy a estar agradecido de todo lo que me da y me sigue dando y me cuida mucho. Actualmente soy una persona centrada con defectos, no soy perfecto ni santo ni nada de eso, vivo muy feliz mis días, soy un empresario de aquí de Salamanca, actúo así que PS les aconsejo que no se desvíen del camino, siempre va a haber altas y bajas en nuestras vidas, nuestro único Dios lo que quiere es protegernos y llevarnos al buen camino. Bueno, así termino mi resumen de mi vida. El heredero de un guardaespaldas. Hola, me presento, mi nombre es X, mi padre era guardaespaldas del famoso ex líder petrolero, Ramón López Díaz. En aquellos años mi padre lo cuidaba junto a otros, pero mi padre era su mano derecha, tanto así que confiaba mucho en él, siempre vivió cuidándolo a donde quiera que el señor Ramón iba, mi padre iba también, en fin así pasaron los años hasta que un buen día mi padre conoció a mi madre y PS como toda pareja se enamoraron. Yo nací en año 85 en Morelia, Michoacán, México. Por destino mi niñez fue tranquila y como todo niño me gustaba jugar en la tierra en patio de mi casa, todo transcurría normal, pero siempre hay un pero. Un buen día mis padres se dieron cuenta de algo que pasaba con aquel niño, que podía ver a los difuntos y tenía un don especial de predecir futuro y oler las traiciones, tanto así que yo un día predije que una de mis tías se iba a morir de una enfermedad, pero como yo era niño no me hicieron tanto caso por ser niño. Dije hora y fecha de su muerte y por qué enfermedad. Mis padres no lo tomaron muy en serio porque era un niño, hasta que un día pasó lo que dije pero no le hicieron mucho caso, hasta que un buen día mi madre se empezó a preocupar por mí porque le decía que veía a mi abuelo y abuela, me hicieron muchos estudios de todo y todos los doctores les decían el niño no quiere nada, está sano. Pasaron los años y seguí viendo todo eso y PS puedo descifrar el futuro y PS describir a las personas sin conocerlas y saber que tienen solo viéndolas. Mis padres ya sabían que nada me pasaba, era ya normal. Actualmente vivo en alguna ciudad de estado de Guanajuato y sigo con todos esos dones que de alguna manera me dio Dios, mi madre y mi padre. Tengo la facultad de ver muchas cosas y sentir y predecir muchas cosas y oler traiciones. Bueno, me despido pronto, sabrán más de mí ya que le dije a mi amigo Anonymous que nunca revelara mi nombre. X, la dama vestida de negro. En San Gregorio, localidad cercana de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, sus pobladores relatan que una mañana de cerrada llovizna, un abastecedor del frigorífico Maru de Rufino encontró en la ruta 14 a una mujer vestida de negro que hacía el tradicional gesto de autostop.
La llevó hasta la ciudad y cuando la dama se bajó, tras agradecerle por haberla acercado hasta escasa media cuadra de su casa, le dijo su nombre: Nancy Núñez. Poco después, el hombre se enteró de que Nancy Núñez había fallecido un año y medio atrás en un extraño accidente, cuando la avioneta que piloteaba su marido había perdido una de sus ruedas impactando en el auto que ella conducía, lo que le había causado la muerte instantáneamente. El sorprendido abastecedor descubrió también que el lugar en donde había parado para levantar a la mujer, entre Christophersen y San Gregorio, era exactamente el sitio donde había ocurrido la tragedia que poco antes había conmocionado a la localidad. Otros testimonios dan cuenta de la misma aparición, en la misma ruta, a la altura del lugar del accidente. Sí, el vampiro de Flores. Tiene como protagonista de Belek, un enano que llegó a Buenos Aires con el circo de los zares proveniente de la zona de los Cárpatos. Al igual que el conde Drácula, Belek fue expulsado luego de que Borislav, el dueño del circo, junto a 2 testigos, la mujer barbuda y el hombre bala, lo encontraran prendido al cuello de una mona integrante de la troupe circense. Pero el mito apenas comienza aquí. El verdadero horror se desató cuando Belek se refugió en una casa abandonada del Bajo Flores y comenzaron a desaparecer misteriosamente todos los gatos del barrio. El relato cuenta que los vecinos protegieron sus casas con ristras de ajo mientras portaban crucifijos por las calles, por temor a ser atacados. Una noche de invierno, cerca de la estación Flores, los hombres del barrio lograron cazar al vampiro con una improvisada red, fabricada con la malla de un arco de fútbol, pero este se les escapó furtivamente. Algunos aseguran que aún vive en el cementerio de Flores y sale de tanto en tanto a producir estragos entre los desprevenidos transeúnte. Leyendas. La sombra del diablo. Soy ingeniero de profesión y hago mucho trabajo de campo en la Sierra Madre Occidental en el noroeste de México, en concreto en el estado de Sonora, en esta ocasión a unos 70 kilómetros de la frontera con USA. Este estado tiene la mitad de superficie de España y solo 2 millones de pobladores, se encuentra geomorfológicamente cruzado por sierras y valles alternados y orientados NS, los pequeños poblados que existen están sobre los valles y muy alejados uno de otro, de tal suerte que si alguien quiere llegar a un pueblo que está en el siguiente valle puede hacer hasta 6 horas para rodear una sierra. Un día el chofer y yo teníamos que recoger una muestra en un rancho, en las profundidades de la sierra y encontramos a un grupo de vaqueros armados hasta los dientes, aún así pedimos permiso para pernoctar ahí ya que nuestro trabajo así lo requería. Hacía un frío tan intenso que ni en Europa lo he sentido, por lo que los vaqueros hicieron una gran fogata, como a las 5 de la tarde, ya que comenzaba a oscurecer, cenamos y se pusieron a contar historias. En lo personal yo tomo con reservas dichos relatos pues como los vaqueros y mineros son personas muy solas, desarrollan una gran fantasía, un relato me llamó mucho la atención puesto que tenía mucho de realismo, y concluía que en el siguiente poblado que visitaríamos para recoger otra muestra, que de ese lugar estaba a 25 kilómetros de distancia a pie y en vehículo estaba como a 10 horas, había gente que se convertía en animal y todos los vaqueros lo confirmaban con mucho temor. Tocó despedirse e ir al siguiente poblado, ahí conseguí un guía para realizar más rápidamente el trabajo. Durante el trayecto de vuelta al pueblo le comenté al guía lo que había escuchado decir de los vaqueros y se enojó mucho, pero posteriormente se calmó y me comentó que él había oído algo así, ya que los indígenas, era en su tiempo territorio apache, practicaban magia y que podían transmutarse en animales como perros, guajolotes, mulas y toros. Posteriormente me contó una historia que me dejó impresionado, sobre todo porque mucha gente lo observó y fue el siguiente. Un tío del guía maltrataba mucho a su madre y hasta la golpeaba. Un día esta lo mandó a la leña junto con el padre del guía, este se enojó y le dijo que un día invocaría al diablo.
El pueblo, cercano a un río, estaba rodeado por una gran cantidad de árboles enormes. Cuando se dirigían los dos muchachos a realizar sus quehaceres, se empezó a escuchar un fuerte viento y los árboles caían como si un gigante los estuviera pisando. Los dos muchachos corrieron hacia el pueblo y el tío del guía gritaba lleno de pánico que era el diablo que venía por él. Al llegar al río casi seco, el papá del guía se cayó y sintió como si una bola de fuego pasara enseguida de él y se abalanzara sobre su hermano. Este llegó al pueblo en un estado parecido al epiléptico y la gente le prestaba ayuda. Nadie lo podía mejorar. Al paso de 5 minutos, los perros empezaron a aullar y en la lejanía se escuchó un escalofriante aullido que se fue acercando poco a poco al lugar de los hechos. Se trataba de un perrazo negro con los ojos flameantes y empezó a lamer al tío del guía, el que se fue recuperando hasta la normalidad. Después de esto, el perro negro se marchó junto con el tío hacia la sierra, para no volver jamás. A pesar de una intensa búsqueda nunca se le encontró, y los testigos aún viven. Miedo. El grito. Un joven llamado Sergio, que vivía en el barrio de La Boca a mediados de los años 70 y trabajaba de lechero. La cuestión es que Sergio estaba metido en el centro de estudiantes de la universidad, también estudiaba, me faltó decirlo, y en esa época, los más veteranos lo sabrán, los grupos de tareas de la dictadura militar secuestraban gente para torturarla y asesinarla. La cuestión es que Sergio no pudo zafar de esa, y una noche, creo que fue en mayo del 77, lo vinieron a buscar. Desesperado, trató de escapar pero sus captores eran demasiados y lo atraparon. La gente quería mucho a Sergio, pero también tenía mucho miedo de intervenir. En un último esfuerzo, Sergio lanzó un alarido desgarrador que llenó las calles del barrio. Muchas personas lo oyeron esa noche y a Sergio no se lo volvió a ver. Lo verdaderamente extraño es que a partir de esa fecha, y al cumplirse un nuevo aniversario de su secuestro, mismo día y misma hora, el mismo grito suplicante se hace oír en la noche. Los vecinos al principio estaban aterrados, pero ahora es como que lo aceptan. Todos saben que es el alma de Sergio, que clama justicia, como tantas otras. Urbanas. Últimamente a María todo le salía muy mal. No tenía ningún éxito con los estudios, sus padres acababan de divorciarse y sus amigos le habían dejado de lado. Así que un día decidió suicidarse. Escribió una carta de despedida y eligió una soga para atársela al cuello. Empezó a temblar y le dio tanto miedo que al final decidió no hacerlo. Ese mismo día había tenido una discusión con su mejor amiga, y pensó, ojalá fuera ella la que estuviera aquí en mi lugar, intentando quitarse la vida, y ojalá lo consiguiese. Al día siguiente, cuando María entró en clase, se encontró a su amiga Noemí que, hecha un mar de lágrimas, le preguntó, ¿no te enteraste? Sandra se ahorcó, dejo esto para vos. Era una carta. Ponía lo mismo que su carta de despedida, era idéntica, salvo en una cosa, al final decía, gracias por tus pensamientos. Estuve a punto de tirar la toalla, como tú, pero tus palabras me dieron ánimo para hacerlo. Sé que llevarás la culpa toda tu vida de mi muerte y te dolerá hasta el aliento por haberme matado. Tus deseos se han cumplido. Deseaste que ojalá lo consiguiera y así lo he hecho. Hasta pronto, amiga mía. Pocos días después, María corrió la misma suerte, arrastrada por los pensamientos de su amiga, supo que la única forma de callarlos era terminar con su vida. Algunos dicen que todavía se escuchan los llantos de desesperación de estas chicas y saben muy bien que son los de ellas, por una sensación de frío que corre por el cuello de todo aquel que las escuche. Un consejo. Aprende a pensar por vos mismo. Leyendas urbanas. Terror real. La Llorona, Argentina. La Llorona era una mujer de 1975, cuando Argentina estaba en guerra.
Ella cuidaba a su hijo como cualquier madre, pero un día le robaron su bebé de 18 meses. Ella descontroladamente se ahorcó en una cabaña en 1978, su cuerpo fue hallado después de 12 meses, ya que se creía desaparecida esta mujer llamada María del Carmen Monterriego, o como el mito dice La Llorona. La muerte de María causó dolor, mucho dolor, tanto que ya fue olvidada, pero no en los mitos clásicos. La historia paranormal comienza en 1990, cuando un hombre de Villa María llamado Raúl, vio una mujer de unos 33 años que caminaba con un tapado negro por las calles llorando desconsoladamente a las 3:30 de la noche. El hombre, Raúl, fue a hablarle y le dijo que hacía caminando con un tapado negro a esas horas de la madrugada. Ella no le respondió y siguió caminando. Raúl le volvió a preguntar y ella empezó a gritar estas palabras: mi hija, mi hija. ¿Dónde estará mi hija? Te quiero, te amo, vuelve, mi hija, mi hija. La mujer desapareció y en ese momento Raúl supo que era un fantasma. Se dice que la Llorona va noche tras noches por los barrios para buscar a su hija, solo se la escucha llorar y en muchas ocasiones roba a los bebés y en otras los mata. Este clásico se lo nombra La Llorona, una madre soltera que sufre por su hija desaparecida. Este mito fue ignorado hasta 1997, porque en ese año la vieron y la filmaron. Ahora es clásico y se convierte en un mito que todavía sigue existiendo. Sí, el familiar. Según se dice, el familiar es el demonio mismo, y por lo general se lo ha visto o se tiene conocimiento cabal de él en zonas de grandes establecimientos fabriles o ingenios. Es comentado que los dueños de estas fábricas realizan un contrato con el diablo por el cual éste puede comerse unos cuantos peones para que la industria tenga un año próspero. Mucha gente asegura que el familiar, la mayoría de las veces con forma de gigantesco perro negro sin cabeza y que arrastra una pesada cadena, se pasea por las noches en medio de los cañaverales a la espera del que será su próxima víctima. En otras provincias se dice que el familiar tiene también forma de víbora negra y con pelos o tal vez de persona. Como a la mayoría de estos seres, la forma de contrarrestar su ataque es con un rosario, una cruz, mucha valentía o fe. Leyendas. La Humita. Esta historia es conocida mayormente en el noroeste argentino, con menos influencia en el norte de Jujuy. Entre varias versiones, Colombres, Colupcio, etc., transcribiré la de Paleari, que en cierto modo comprende a las otras y se cree que el nombre de Humita es un diminutivo castellanizado del vocablo quichua Uma que significa cabeza y, efectivamente, la leyenda se refiere a una cabeza de hombre, algunos obvian el sexo, con abundante y larga cabellera, ojos desorbitados, y tremenda dentadura que flota en el aire por las noches, gimiendo, llorando y provocando el terror entre quienes tienen la triste suerte de encontrarla. Es un alma en pena, sin duda, que paga sus culpas con el errabundo y eterno vagar por los caminos solitarios. Nadie sabe por qué fue condenada al purgatorio, ni por qué se empeña en provocar el susto. Alguna vez un paisano valeroso la enfrentó y lucharon toda la noche, hasta el alba. Ganó y la Humita se transformó en toro o en ternero. Previamente narró su culpa al vencedor, pero este, a su vez, no pudo contarle a nadie, pues como precio a su hazaña perdió el habla para siempre. Bueno amigos, hasta aquí estos relatos muy buenos, la verdad. Contácteme para dejar sus vídeos reales, espero les haya gustado todo. Suscríbanse a mi canal, dale manita arriba si te gustó, comenten y manden sus relatos.